Ola de novo, que tal están? Abríamos hai uns minutos o noso tempo de novas falándolles dos orzamentos municipais para este ano 2014 que presentaba en rolda de prensa a concelleira de Facenda. Pois con Cecilia Sierra imos falar neste preguntoiro porque queremos entrar en máis detalle nesas contas que, a fin de contas, pois son o documento máis importante que ten que aprobar o Goberno e que vai marcar a folla de ruta das súas actuacións para este ano. Cecilia, moi boa noite, benvida. Hola, buenas noches. Pois por fin temos xa os orzamentos municipais, chegan un pouco máis tarde do que sería desexable, pero mellorouse o prazo, non? Con respecto ao ano pasado, por exemplo. Bueno, sí, la verdad es que al final muchas veces te ves condicionado, pues yo que sé, por detalles que tienes que concretar, incluso por aportar toda la documentación necesaria en el expediente, porque hacer un presupuesto no es solo coger pues unos ingresos y en función de esos ingresos pues calcular unos gastos y hacer el presupuesto de gastos, no, o sea, conlleva múltiples requisitos formales desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de presentación de la documentación. Además, nosotros lo que sí hemos hecho desde el primer momento, cosa que antes no se hacía, es de alguna manera pues basar esas previsiones de ingresos en informes que los avalen, basar esas previsiones de gastos pues en las aportaciones que hacen todos los concejales, y bueno, eso lleva su tiempo. Realmente es que yo creo recordar que lo que es el expediente del presupuesto ya creo recordar que fue en julio cuando lo comenzamos, pero bueno, entre que la gente tiene que aportar la documentación, que está un poco en función de lo que va ejecutando en ese ejercicio también, y que por otra parte, pues bueno, el mes de agosto siempre coincide por el medio y siempre es un mes un poco más inhábil, ¿no? Mil condicionantes que hacen que muchas veces pues las situaciones se retrasen, pero bueno, yo creo que el presupuesto ahora va a ir muy rápido, o sea, que ya son los trámites administrativos oportunos, y sobre todo también lo que va a ir rápido es el cierre del ejercicio, ¿no? Una cosa un poco se va a solapar con la otra y de alguna manera pues al final lo que vamos a tener es que contar con los dos documentos tan importantes como puede ser el presupuesto y como puede ser la liquidación de las cuentas del año 2013, que van a arrojar mucha luz y que de alguna manera yo creo que nos van a permitir además un poquito más de alivio, ¿no? Porque suponemos que vamos a tener un resultado positivo de nuevo, podremos utilizar ese resultado positivo pues para hacer otro tipo de actuaciones, y yo creo que bueno, que desde luego las previsiones para el año 2014 siempre son de mejora, ¿no? O sea, ya el presupuesto es mucho más expansivo que en otros años, hay más gasto. Por otra parte, pues bueno, eso hay que un poco también ajustarlo con la previsión a nivel nacional de mejora en todos os sentidos, ¿no? Llámalo vostede optimista na rolda de prensa, falaba de que son os presupostos da recuperación. Exacto. A pé de rúa, ainda somos todos case bastante escépticos, vostedes ven xa eses signos de recuperación aos que vostede aludía? Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, el run que se maneja, sobre todo a nivel pues, de administraciones, y después un poco también lo que ves en la calle, lo que escuchas en la calle, a lo mejor tarda un poco más en llegar a las familias y a los compostelanos, pero bueno, a nivel empresarial, a nivel comercial, lo que escuchas es que desde luego no hay ese parón terrorífico que había pues, en el año 2013, tal día como hoy, ¿no? Tú, tal día como hoy, hace un año, hablabas con los empresarios, con los comerciantes, y bueno, la verdad es que bueno, daba un poco de pena y decías, bueno, esto de alguna manera lo que está indicando es que hemos tocado suelo, ¿no? A partir de ahora yo creo que la situación va a ir a mejor, y efectivamente, ahora lo comentas, y bueno, por lo menos bueno, el consumo navideño, estábamos comentando hace un momentito, que ya de alguna manera pues da un dato positivo, esas cifras, esas últimas cifras de caída del paro pues, a todos los niveles, tanto desde las administraciones locales como la propia Xunta y las comunidades, y a nivel nacional, pues van indicando otra cosa, y entonces es ahí donde de alguna manera desde las entidades locales lo que tenemos es que aportar otro granito de arena también para hacer que se mueva un poco más la economía, que sea más dinámica, y en ese sentido pues va el presupuesto del Concello en este ejercicio 2014. Hablamos de 103 millones en global, incluyendo las empresas municipales, hablamos de 101 millones el presupuesto propio del Concello, es un aumento significativo con respecto al año pasado, y en ese sentido pues bueno, yo creo que vamos a aportar nuestro granito de arena, que sea más dinámico, es más social, es más inversor, va a ser mucho más moderno, en el sentido de que de alguna manera nosotros contemplamos una modernización de la administración, tanto cara desde un punto de vista interno como desde un punto de vista externo, y sobre todo
Santiago se tiene que proyectar como una ciudad del futuro en el presente, por eso estamos en estos momentos llevando a cabo el proyecto Smart Tiago, es decir, la ciudad inteligente de Santiago. Y yo creo que marca un antes y un después. Yo creo que un poco viene en consonancia de lo que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Presupuestos muy austeros, presupuestos de ajuste, pero que de alguna manera nos han permitido un respiro. Ahora los números son azules, ya podemos actuar de outra forma pues, para presentar un proxecto un pouco máis expansivo. Falando do apartado de ingresos, esa cifra de 101 millón de euros medra con respecto ao ano pasado, pero tamén é certo que neses 101 millóns de euros se inclúe unha operación de endevedamento de case 6 millóns, explicaba vostede hoxe que dependerá un pouco non da liquidación de 2013, pero por que se recorre o endevedamento de novo cando pois iso, as contas están, segundo o goberno, saneadas? Sí, están efectivamente saneadas, ¿no? Bueno, precisamente el hecho de poder recurrir a una operación de endeudamiento, pues lo que indica es que de alguna manera Santiago se ha librado de ese lastre que venía arrastrando, sobre todo hasta el año 2011, de estar un poco a expensas de lo que dictasen otras administraciones, ¿no? Teníamos unos números rojos a todos los niveles, no teníamos estabilidad financiera, el índice de deuda muchas veces estaba por encima del legal establecido y sobre todo hay un parámetro que es difícil de explicar desde un punto de vista técnico, que es el remanente de tesorería. Yo creo que ahora poco a poco, pues como las cuentas municipales parece que están un poco más de moda, a lo mejor es algo que a la gente le empieza a sonar más, ¿no? ¿Qué indica el remanente? El remanente indica cómo tú a lo largo del ejercicio y en ejercicios anteriores has ido haciendo frente a todas las obligaciones que tienes, sobre todo de pago a proveedores, pues a acreedores del concello, a las empresas, etcétera, ¿no? O sea, lo que es el nivel de cash flow o tesorería a lo largo del tiempo. Bueno, pues nosotros empezamos con un remanente muy negativo, ahora hablamos de un remanente positivo de 2 millones de euros y eso lo que hace es que de alguna manera pues se establezca una senda de consolidación, de estabilidad en las cuentas municipales. ¿Por qué la operación de endeudamiento? Pues por un motivo muy sencillo. En estos momentos hemos tocado fondo con respecto a los ingresos urbanísticos. En líneas generales, los ingresos pues, han caído significativamente a lo largo de los últimos años, pero mucho más este año, ¿no? Yo creo que hemos tocado fondo con respecto a esos ingresos urbanísticos. Nosotros, desde luego, no vamos a hacer lo que se hacía antes, que es pintar los gastos y en función de los gastos, pues pintar los ingresos, no. O sea, nosotros queremos ser totalmente realistas con nuestras estimaciones y por eso estamos obteniendo estos resultados que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque el presupuesto se ejecuta en base a unos parámetros reales, ¿no? En función de cómo se iban ejecutando presupuestos de años anteriores. Entonces, bueno, esto lo que hace es que de alguna manera pues este año pues los ingresos hayan caído sustancialmente y por otra parte también si tú elaboras un presupuesto con un carácter muy previsor, muchas veces no sabes lo que va a ir ocurriendo en los meses posteriores a cuando lo vas aprobando, ¿no? Y muchas veces pues te enteras, imagínate, de una subvención pues en el mes de diciembre, bueno, si tienes el presupuesto aprobado, pues lógicamente ya no puedes incorporarlo, o te enteras de una subvención en el mes de enero, bueno, es decir, cuanto más carácter previsor, pues lógicamente menos ingresos puedes incorporar tú y en consecuencia menos gastos, ¿no? Entonces, al haber aprobado el presupuesto tan pronto y además pues al existir esta caída de los ingresos, sobre todo por el urbanismo, pues eso nos ha obligado a presupuestar esta operación de endeudamiento. Si bien es cierto que tampoco, a lo mejor al final pues no hace falta acudir a deuda exterior para financiarnos. Si nosotros tenemos al final un resultado positivo, un ahorro que nos permita pues hacer frente a esos gastos, lógicamente pues no tendremos que acudir a esta operación. Da débeda municipal falaba esta mañá o voceiro do Partido Socialista que no momento de facer esas declaracións aínda non coñecía o contido destes orzamentos, pero sí que se refería aos datos de 2012. Dicía que en realidade a débeda ao remate de 2012 era un 9,5 máis alta que en 2011. Di que o goberno local pois que presume de boa xestión, pero que non está a contar pois toda a verdade en relación a estes datos. Bueno, mire, vamos a ver, yo creo que precisamente no es el gobierno anterior el más apropiado para hablar de esta cuestión, ¿no? Hay que recordar esa cifra tremenda que nos encontramos nosotros encima de la mesa cuando empezamos a gobernar, de 70 millones de euros de deuda financiera, porque aquí
a ver, hay que distinguir dos tipos de deuda que yo creo que es importante matizar, ¿no? Por una parte tenemos la deuda con las entidades bancarias. Bueno, pues a esta cifra me refiero yo con los 70 millones. Pero por otra parte hay otro tipo de deuda que es muy importante y que desde nuestro punto de vista había una prioridad para atajarla, que es la deuda comercial, es decir, la deuda que la Administración tiene con los acreedores y proveedores del concello. Bueno, yo reconozco, y yo creo que más de una vez se me ha escuchado decir que tanto mis compañeros de gobierno como yo, en los primeros meses de gobierno, estábamos realmente desolados ante la cantidad de gente, cantidad de empresas, pequeños comerciantes, pequeños empresarios que prestan sus servicios al ayuntamiento y que a lo mejor nos estaban hablando de deudas pendientes desde hacía un año y medio, 2 años. Una barbaridad. Teníamos una deuda comercial de 33 millones. Fue desde el primer momento un objetivo crucial pagar todo lo que se debía, porque entendemos que si un servicio se ha prestado hay que pagarlo, y en este sentido, pues por eso el ayuntamiento se vio obligado a entrar a hacer un plan de pago a proveedores, que además fue una exigencia que vino establecida desde el Gobierno de España, ¿no? O sea, un plan de pago a proveedores. ¿Qué pasa? Que precisamente por ese problema de liquidez, del remanente líquido de tesorería que heredamos, nosotros con lo que había en caja no podíamos hacer frente a todas esas facturas. Entonces tuvimos que recurrir pues, a una deuda de 12 millones de euros, prácticamente destinada a pagar todo, facturas de épocas anteriores, de más de 12 millones de euros, para hacer frente a eso. Fue una excepcionalidad, porque bueno, o sea, desde aquí quiero decir que normalmente cuando uno pide una operación de préstamo es para financiar inversiones, ¿no? Antes se pedían estas operaciones porque sí, es decir, ya se incluían en el presupuesto. Si uno pagaba pues amortización de deuda por 7 millones, pues se endeudaba por otros 7 millones. Entonces eso es lo que no puede ser. La deuda siempre tiene que ser un instrumento in extremis, ¿no? Porque supone unos gastos muy importantes para el presupuesto municipal. Bueno, pues claro, lógicamente, ¿qué pasa? Que esos 12 millones de euros no se puede considerar deuda financiera bajo un prisma, y es que fueron destinados realmente a pagar facturas de años anteriores, es decir, a pagar deuda comercial, ¿no? E esa é a situación que nos encontramos. E remontarnos un pouco xa ao pasado, pero a oposición segue insistindo en que non era necesario recorrer a esa operación para pagarlle aos proveedores, porque realmente sí que había cartos. No, la realidad es que, mira, nosotros cuando entramos a gobernar, la verdad es que yo me llevé un poco un susto en ese momento, ¿no? Porque lo primero que hice fue sacar las cifras de pendiente de pago, pues que además teníamos un acta de arqueo con el traspaso de poderes, entonces ahí es donde se pintaban las cifras, y de repente yo pregunté cuánto había en caja para hacer frente a todo eso, y había 3 millones de euros. Hay que darse cuenta de que simplemente el pago de nóminas y seguros sociales para el concello nos suponen 2,5 millones de euros al mes. Entonces, bueno, imaginaos la situación, era una situación muy complicada, muy complicada. Uno tiene que hacer frente, pues, no solo a las cuestiones comunes del día a día, o sea, que decir, estamos hablando de pagar pues, las nóminas del personal, estamos hablando de pagar los contratos y servicios básicos del concello, es decir, la luz, la limpieza viaria, la recogida de basuras, etcétera. Eso supone otros 4 millones de euros más al mes, es decir, y nos encontramos en caja 3 millones de euros, o sea, que a mí que me explique la oposición cómo poder en aquel momento pues asumir esa cuestión. Se estudió por los técnicos, le dimos 1000 vueltas y al final pues realmente, quiero decir, tampoco Santiago fue una excepción, ¿no? Hay muchos municipios, muchos concellos, muchas ciudades que tuvieron que recurrir a este tipo de deuda, pero que, bueno, que realmente iba destinada a paliar pues, ese pendiente de pago, esa cifra pendiente de pago pues, a proveedores y acreedores, ¿no? Una cosa es la deuda voluntaria, de decir, bueno, pues yo digo deuda porque sí y ya está, y otra cosa pues es que no te queda más remedio, porque además así estaba establecido desde Madrid, ¿no? Tener que acudir a este plan de pago a proveedores. Bueno, volvemos a este proxecto, a estes orzamentos para 2014, falábamos dos ingresos, centrándonos agora nos gastos, que tamén ascenden a 101 millón de euros. Quería preguntarlle polos investimentos reais, que ás veces é o que a xente máis chega, non? Saber en que se van gastar os cartos en cosas que os cidadáns o poidan ver. Aumenta notablemente a partida de investimentos reais, a que se van destinar estes cartos?
Pues bueno, nosotros desde el primer momento, desde que empezamos a gobernar en la legislatura, lo que teníamos claro es que se acabó el momento de los grandes equipamientos, se acabó el momento de las grandes infraestructuras y se acabó el momento quizás, pues muchas veces de lo que incluso yo creo que los vecinos pueden entender como en ocasiones despilfarro, ¿no? Entonces lo que hicimos fue sentar una serie de actuaciones, sobre todo encaminadas a querer saber lo que la gente quería. Es decir, ver lo que los vecinos pedían, y por eso se estableció una serie de actuaciones, por ejemplo, en el ámbito rural, que era el gran olvidado. El gran olvidado era el ámbito de los barrios, el ámbito del rural. Bueno, pues empezamos a hacer como un cronograma de actuaciones. O sea, yo misma es que, la verdad es que muchas veces clamaba al cielo, ¿no? Ver cómo año tras año las peticiones de las asociaciones de vecinos y de los vecinos pues, de este ámbito eran siempre las mismas, y al final eran promesas incumplidas que no se llegaban a ejecutar. Bueno, pues en estos momentos pues, el grado de inversión en lo que son los barrios, en lo que es el rural, pues es enorme y ha sido nuestra prioridad a lo largo de los últimos años. Ahora que nos toca, pues bueno, quizás centrarnos un poco más quizás en lo que es el núcleo del ensanche, y en ese sentido, pues bueno, ya creo que todos los vecinos están siendo testigos de que se está invirtiendo sobre todo en pavimentación, en arreglos, etcétera. Y bueno, y una actuación que yo destaco sobre todo, que además era muy necesaria, son esas actuaciones en las plazas, ¿no? Con los parques infantiles. Bueno, muchas familias, sobre todo con niños, bueno, me encuentro yo en esas circunstancias, pues que pedían un poco pues, aumentar el ocio infantil en este sentido. Y bueno, otras tantas actuaciones que se van a llevar a cabo. Este año yo destacaría también dos cuestiones importantes, que además tienen que ver un poco con uno de los ejes del presupuesto, que es el fomento del ocio, ¿no? A nivel municipal, sobre todo a nivel de juventud, con ese Centro Joven de la Almáciga, que yo creo que va a ser un contenedor cultural para los jóvenes pues, muy importante, ¿no? A la hora de, sobre todo, esas bandas noveles que quieren pues, practicar y que quieren ensayar con sus grupos, pues se está ultimando ya una inversión en ese ámbito. Y después, por otra parte, también algo que destacaría es a nivel de deportes, ¿no? O sea, desde ya hace un año, pues, a través de las inquietudes del concejal de deportes, Adrián Varela, pues se venía pidiendo sobre todo una mejora en el mantenimiento de las instalaciones municipales. Hay muchas familias compostelanas, muchos niños, mucha gente pues, que goza de estas instalaciones. Bueno, pues ahí se va a hacer una actuación. Sobre todo bueno, en el ámbito de los pabellones deportivos, ¿no? Otras actuaciones importantes que vamos a llevar a cabo, sobre todo, por ejemplo, es en el Parque de Bomberos. Es un parque de bomberos que se cae a pedazos. Yo invito a las personas que vayan hasta allí, que vean cómo está, en qué situación tan lamentable tienen que trabajar los bomberos, y en ese sentido pues, se contemplan una serie de actuaciones pues, muy ambiciosas, de ir poco a poco pues, acondicionando el local a lo que el servicio en estos momentos se merece, ¿no? Que no deja de ser un servicio básico pues, que se presta a todos los ciudadanos. Medran os investimentos reais, como dicía, pero tamén medra o gasto corrente. Este era un dos cabalos de batalla tamén do Partido Popular, reducir gasto corrente. Sí. Agora vemos que medra, sí, que sube. Sí, vamos a ver, nosotros hemos reducido en aquello en lo que considerábamos que se podía reducir. Es decir, el presupuesto de lo que son los gastos superfluos se mantiene con respecto a otros años, marcado pues, dentro de una política de austeridad de gasto superfluo. Hay que recordar esas cifras que son, la verdad es que bastante significativas, ¿no? Nosotros cuando cuando entramos a gobernar nos encontramos pues, con, por ejemplo, un gasto diverso, un gasto de 1 millón de euros, liquidado, no presupuestado, liquidado, es decir, gastado efectivamente, y bueno, esa liquidación del año 2012 del gasto del grupo de gobierno ahora, que arroja una cifra de 350.000 euros, es decir, se redujo al máximo nivel, y en ese sentido esas partidas de gasto permanecen dentro de un criterio de eficiencia y austeridad, ¿no? Que además viene marcado por la Ley de Economía Sostenible. O sea, no estamos hablando tampoco de nada nuevo, es algo en lo que nosotros nos adelantamos en su momento, pero que ahora poco a poco el tiempo nos ha ido dando la razón de que es ahí donde las administraciones tienen que recortar. ¿En qué subimos? Pues efectivamente subimos mucho, pero bueno, con una explicación. En primer lugar, nosotros asumimos el gasto de Sogama,
Eso nos significa pues unos 650.000 euros. Por otra parte, tenemos que hacer frente al IPC de todos los contratos, al IPC de todo lo que se maneja en estos momentos en el capítulo 2. Hablamos más o menos de una cuantía de unos 450.000-500.000 euros. Hay que recordar que nosotros estamos congelando las tasas y los tributos municipales, es decir, estamos asumiendo nosotros ese coste del IPC de los servicios y de los contratos sin repercutirlo en los ciudadanos, porque entendemos como un eje principal también dentro del presupuesto este año que tiene que haber una política fiscal acorde a los tiempos que corren, acorde a una situación de crisis que están viviendo todos los compostelanos. Por eso hemos rebajado el tipo del IBI, pasamos de ese 0,60% a ese 0,57%, pero por otra parte hemos congelado el resto de los precios públicos y el resto de los tributos, ¿no? Bueno, pues en este sentido, decir que ese sobrecoste del IPC lo asumimos nosotros y eso va dentro del capítulo 2, o sea, de gasto, ¿no? Por otra parte, aumentamos contratos dentro de un criterio de eficiencia, porque entendemos que en este momento lo que tenemos que hacer es agrupar, por ejemplo, pues imaginemos, ¿no? En las instalaciones municipales, pues hay, por ejemplo, ascensores, ¿no? Pues el contrato de mantenimiento de ascensores, pues que se agrupe, por ejemplo, los extintores, igualmente. Bueno, pues estamos contemplando una serie de acciones y sobre todo esa acción que va a ser tan importante, que es la auditoría energética, ¿no? Que va a suponer un ahorro para el concello, pero de todas formas, con carácter de previsión, también consideramos que la energía eléctrica, con esos anuncios que nos vienen realizando últimamente, también sube, ¿no? Entonces también presupuestamos 150.000 euros, es decir, está perfectamente establecido de por qué sube, pero desde luego nunca en gasto superfluo. Eso sí. Temos que ir rematando, pero só quería unha cuestión máis. Cando coñeceremos entón a liquidación de 2013, e non sei se xa ten algunha idea vostede de cal pode ser, bueno, o resultado desa liquidación. É un dato importante tamén que é o grado de execución orzamentaria. Por supuesto, bueno, estamos trabajando a toda máquina en Facenda y sobre todo, bueno, hay algo que también va a marcar un antes y un después, que es que vamos a cerrar en el mes de enero, febrero a más tardar. Eso también es algo inédito, ¿no? Entonces yo creo que en breve podremos empezar a contar ya con los primeros datos. Yo creo que van a ser positivos. Yo creo que van a marcar sobre todo una consolidación en los números azules dentro de las cuentas municipales y yo opino que es muy importante, y no solo ya desde una perspectiva a corto plazo de lo que puede significar pues, el resultado de un año en concreto, sino que el saneamiento de las cuentas no deja de ser una cuestión básica para que nosotros podamos seguir suministrando y garantizando los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos, ¿no? Y ese es nuestro objetivo y es realmente lo que hemos pretendido desde el primer momento. Bueno, yo creo que pues que en este sentido los deberes están hechos, las cuentas están saneadas y yo creo que pronto podemos tener noticias con respecto a la liquidación del año 2013 que así lo indican. Pues estaremos atentos aquí en Correo Televisión a ver cal é esa liquidación. Cecilia, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe neste preguntorio. Gracias a vosotros. Pois ata aquí chegou o noso tempo. Como sempre lle recomendo, sigan vostedes atentos á actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e tamén do xornal El Correo Gallego. Nos vémonos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.